iglesia preciosa de Dios, ustedes cuando hablan acerca del liderazgo, o cuando la gente habla del liderazgo, generalmente el liderazgo se ejerce sometiendo a sus subalternos. Cuando tú miras el liderazgo generalmente del gobierno, ¿cómo es? De sometimiento total, de alguien que está en una posición de líder, pero que somete o subyuga a un pueblo o a una gente. Lo mismo sucede en las empresas. No lo digo ahorita, pero ¿cuánto les correspondió jefe duro? Otros sus jefes han sido bien, sus empresas han sido chéveres. Bien, hermano, levanta la mano. Bien. A mí me tocó muchas veces jefe duro, jefe complicado. Porque el mundo, la vida natural, generalmente, escúchame bien esto, habla de un liderazgo, pero ese líder del mundo natural es una persona que quiere ejercer dominio, control, que quiere estar en una posición de eminencia, de excelencia, de admiración, de aplauso, de reconocimiento, de premiación, de que yo soy diferente y ustedes están en otra posición. Ese es el liderazgo natural o humano. Sin embargo, hemos mirado nosotros estos días bíblicamente que el liderazgo del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, es un liderazgo completamente diferente, un liderazgo distinto al que nosotros conocemos en la vida natural. Por ejemplo, se lo voy a corroborar con el Evangelio de Mateo. Tome nota, por favor, yo se lo leo. Capítulo 20, versículos 25 al 28. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Lo que les acabo de decir. Mas entre vosotros, dice el Señor, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos de liderazgo espiritual, iglesia preciosa de Dios, cuando hablamos de un liderazgo que Dios manda, es un liderazgo muy distinto al liderazgo humano. Si se dieron cuenta que Jesús dio ejemplo, siendo el rey, el soberano, el dueño del cosmos, dijo: yo no vine para que me sirvan, yo vine ¿para qué? Para servir. Tú y yo conocemos en la política, por ejemplo, en esos días, a gente que se llaman ministros de. Y un ministro se traduce como un servidor de. Se supone, en teoría, quizás en la práctica distamos de eso, pero en teoría se supone que un ministro de el gobierno es un servidor público que debe estar presto para cada uno de nosotros. Un ministro de defensa es un servidor en el tema de seguridad nacional. Un ministro de salud es el líder, el que debe estar apoyando al pueblo o a la nación en todo lo que concierne a la salud. Un ministro de educación debe estar al frente liderando el tema de una educación digna, excelente, gratuita y para todos los estratos sociales, para todas las etnias que puedan existir en una nación. Llámense indígenas, campesinos o citadinos como nosotros, todos tenemos un ministro de educación que debe estar al frente velando por eso. Sin embargo, esa es la teoría. Vamos a la práctica. Desafortunadamente dista mucho la práctica de la teoría, porque un ministro de es una persona que anda con sus escoltas, o que anda con un supercarro, o que anda muy ocupado. Mientras tanto, niños todavía les toca caminar 2-3 horas para ir a recibir su educación. Mientras tanto, los maestros les toca salir a hacer paro para que les paguen. Mientras tanto, quitan enseñanzas dentro del pensum académico, tales como la ética, como los principios bíblicos, los quitan porque Dios ya no tiene cabida en la educación. Esa es la práctica. Sin embargo, nosotros, escuchen muy bien, usted y yo somos servidores, somos líderes espirituales de mucha gente. Y el tema no es que entonces yo tengo la corbata roja con la camisa azul. Tremenda combinación. ¿Usted sabe que cuando yo me pongo esta combinación es porque algo fuerte viene? Porque yo de la casa me dice: alístese mi disco, porque hoy va a haber gloria y va a descender el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es porque yo me ponga la capa, parezco como dicen a veces, que parezco como un cajero de banco, de la vivienda o algo así. El uniforme, la dotación. Iglesia, pero ¿qué le digo? No la corbata ni el traje que nos hace a nosotros.
Es nuestro servicio a la gente que nos hace pastores, que nos hace líderes, que nos hace siervos de Dios. Entonces, quiero que tengan esa introducción ahí en el corazón y en la mente para que se den cuenta que es liderar un rebaño. Porque ustedes este año tienen una misión, como mínimo deben levantar, bíblicamente como lo hizo Jesús, 12 discípulos. Multitudes lo seguían mucho, multitudes vienen muchas, multitudes les predicamos a muchos. Sin embargo, ¿eran cuántos? 12 discípulos. Leíamos la semana pasada acerca de Pablo en los Hechos de los Apóstoles y decía que cuando ungió o oró por muchos y los encaminó, los comisionó, también eran 12 las personas que están ahí. Sin embargo, después muchos escucharon. Es decir, por cada persona deberíamos cada uno de nosotros predicarle a muchos, compartirle a muchos, hablarle a todo el mundo, pero orar, estar ahí para 12 personitas mínimo. Deberíamos bendecirles, apoyarles, llamarles, ¿qué necesitan? Quiero orar por ti, pero pastor, yo también tengo mis necesidades, deje que yo voy a estar orando por usted, no sea mal, y Dios está ahí para usted. Usted va a estar ahí para sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Desde ya, iglesia, debe estar usted atenta a la voz de Dios, atento a la voz de Dios, para que ponga delante del Señor esos discípulos, aquí en oración, de rodillas, aquí, coloque delante de Dios sus discípulos de este año, porque este año es multiplicación y crecimiento. Iglesia preciosa de Dios, teniendo en cuenta eso, cuando miramos nosotros un líder espiritual ejemplar, aparte de Jesús, el Mesías, el Maestro, el Rabí, humanamente hablando, vamos a hablar de un apóstol llamado Pablo. Cuando tú y yo miramos el ministerio de Pablo, él ejerció el liderazgo sobre muchas iglesias, incluida la iglesia de Tesalónica, que es la que vamos a hablar ahorita. Y en su primer carta nos da a conocer cómo ejerció su liderazgo sobre esta iglesia, que le dio grandes triunfos, grandes alegrías, grandes éxitos. Cuando yo leía a los tesalonicenses estos días en la casa, yo decía, wow, yo he leído que Filipenses es la iglesia favorita de Pablo. Yo he leído que Filipos era el pueblo preferido de Pablo por la forma en la que él escribe la carta a los Filipos. Cuando tú lees Gálatas o Efesios o Corintios, tú te vas a dar cuenta que Pablo les daba fuerte a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, podemos mirarlos ahí también. A muchos de ellos les escribía duro, como quien tiene que exhortar y reprender a toda hora. Entonces, cuando tú lees Filipenses, tú dices, wow, sí, Pablo le escribe como muy chévere a Filipenses. Como todas las iglesias de Bucaramanga, y pensaba en Don Bosco, me tocó el turno de Don Bosco. ¡Qué alegría! Vamos a escribir a Don Bosco. Querida iglesia de Don Bosco, he escuchado de ti, he visto tu esfuerzo y tu trabajar, he visto tu fidelidad, he visto cómo has crecido, he visto cómo has podido construir una iglesia muy hermosa. Conozco tu sufrimiento y tu padecimiento, el murmurar y hablar contra ti, pero me alegro porque permanecen firmes, constantes delante de Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando leo Tesalonicenses me doy cuenta de algo hermoso. Tesalonicenses, por lo menos en su primera carta, es una carta que nos da a conocer a un Pablo feliz cuando le escribe a los tesalonicenses. Un Pablo que da instrucciones, sí, pero un Pablo completamente feliz de escribirle a esa gente. Y en esta mañana Dios nos habla a través de esta carta y Dios nos da unos parámetros especiales. Vamos a mirar las 7 claves que yo encontré. No es que estén escritas en un libro, no es que las conseguí en alguna parte o alguien me las enseñó. Yo las encontré y dije, voy a compartírselas. Aquí encuentro 7 claves para ejercer un buen liderazgo. ¿Por qué Pablo era tan feliz con la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué Pablo veía que la iglesia de Tesalónica era una iglesia fiel y amada de Dios? Dije, tengo que aprender y tengo que aplicarlo en Don Bosco. La iglesia bosconiana. Dice así, primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2 solamente. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, digan conmigo, denuedo, en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio, diga conmigo, de gran oposición. La primera clave que quiero que tengamos en cuenta, y anótela por favor ahí, es liderar en medio de la oposición. Liderar en medio de la oposición. ¿Estamos? Liderar en medio de la oposición. Iglesia, Pablo comienza escribiendo este capítulo o esta partecita a
a los hermanos de Tesalónica, diciéndoles: mire, ustedes ya saben que nuestra visita para con ustedes no fue vana, porque ustedes saben que no fuimos de chévere ni de paseo. Fuimos después de padecer mucho en Filipos, y llegar allí no fue fácil, y también padecimos en ese lugar, porque al predicarles, al enseñarles, al liderarlos a ustedes, lo hicimos en medio de jardín de rosas, chocolate, armonía, gaseosa, hamburguesa, invitaciones a cenar, aplausos, alzadas en hombros, salidas en Facebook, visitas y likes, fotos por todo lado. No, ¿cierto? Dice: cuando estuvimos allá, ustedes saben que predicamos, compartimos, lideramos, en pocas palabras, ¿en medio de qué? De gran oposición. No dice de oposición solamente. Nótese lo siguiente: cuando la Biblia utiliza ciertas palabras, no las pase por alto, téngalas ahí en cuenta, porque ellos compartieron en medio de gran oposición. No era cualquier cosa la que se levantaba, no era cualquier cosa la que se venía en contra de ellos. Recuerde usted que cuando Pablo y los apóstoles predicaban, como mínimo los azotaban, como mínimo los golpeaban delante de gente y los humillaban, como mínimo los encarcelaban, muchas veces los tuvieron por muertos. Entonces ellos predicaban y compartían con denuedo. ¿Sabe qué es el denuedo? Es ese impulso interno que solamente Dios da al ser humano para seguir adelante, para ver con optimismo, con positivismo, como lo hablábamos el miércoles acá. El cristiano, usted y yo como líder espiritual, debemos ser la gente más positiva del mundo. Yo les decía el otro día en la casa para compartir, a veces el positivismo extremo incomoda a los demás, y Jesús y los apóstoles eran la gente más positiva del mundo. ¿No le ha pasado que suceden cosas y usted sigue positivo y la gente espera que no, que usted también sea chicopadre, que usted también sea cobarde? Pero usted, ¿por qué es tan positivo? ¿No se da cuenta de las cosas que le pasan y sigue todavía usted ahí? ¿Qué es lo que le pasa? Yo les decía, como el que estaba en el campo, salió corriendo y se dio en un ojo y se lo chuzó y se lo dañó. Y salió diciendo gloria a Dios, era evangélico el muchacho, gloria a Dios. Y la gente, como así que gloria a Dios? Y se metió por allá al campo a correr y se lo chuzó. No, dijo, ¿qué tal? Lo hubiera sido una horqueta. Entonces le doy gloria a Dios por eso. Una horqueta, ¿por qué no? Me hubieran sacado los dos ojos. Más positivo, ¿para dónde? Y así debemos ser tú y yo en medio de la oposición, en medio de las circunstancias. Siempre mirar a Dios. Arriba la mirada, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque el día que tú bajes la mirada y dejes de contemplar tu meta, dejes de contemplar al Cristo que te alienta, que te dice vamos, 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 y tú la vas a ¡ay! No, vamos, y tú la vas así, y que ves acá, tristeza, pobreza, desolación, te voy a pegar, no vuelva más allá, loco evangélico, renuncia, ¿qué te pasa? Estás bobo, ¿qué es lo que sucede? Pero si tú la levantas y mantienes la mirada de Cristo, Él te dice ven, sigue adelante, camina hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pronto me verás. Mire, le decía ahorita a mi esposa, anoche tuve sueños de esos bastantes, y no es que esté comiendo mucho de noche porque he tenido que bajarle un poquitico a la comida, seguro va. Entonces, iglesia, anoche estaba durmiendo y me soñé con mi hermana, vea que diosidencia, y es que estábamos corriendo, íbamos bajando, que teníamos que salir creo que para la iglesia, y no sé por qué ella iba saliendo y yo no vimos a los demás de la casa, y de repente mi hermana empezó y ¡pum! Se cayó y yo, ¡ay! Sonaron las trompetas, el Señor se la llevó. Y yo sentí temor, susto y miedo, porque dije, el gran día del Señor llegó. Y yo decía, Dios mío, mi familia. Y cuando yo digo mi familia, puedo sentir una cosa interna y en el sueño, una cosa indescriptible. Mi hermana ya se había ido, me dejó solo, y yo pensé en mi familia y solamente dije adiós. Que Dios me los despida, pero espero, como que en el inconsciente del sueño, dentro del sueño, en el inconsciente del sueño, yo decía, espero que también ahorita se vayan, y ¡sí! Me fui. Y yo en el medio, como esa transportación, yo sentí temor, una cosa impresionante, porque una cosa es predicar que vamos a ver a Cristo, y otra cosa realmente el día que veamos a Cristo. Y ¡pum! Me desperté. ¡Ay, qué bendito sueño! Como cuando se sueña que rico y se encuentra plata y se despierta. Iglesia, me desperté. Me desperté. O el soltero cuando dice por fin el idóneo o la idónea, se despierta. ¡Ah! Era el gato del perro. Yo estaba ahí en ese momento, el momento bonito, no sé, indescriptible, me pareció un sueño, y quedé, pero mejor dicho así, y quedé mirando toda la pieza. Y saben que yo muchas veces duermo así, yo les contaba que yo duermo así. Cuando abro los ojos, mi esposa me mira. Y quedé mirando así todo. Decía, Santo Dios poderoso. Una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. El día que nos presentemos delante del Señor, el día que suenen allá, yo me imagino todo el protocolo,
el día que Él nos lleve en ese lugar, el día digno de ser alabado, el día en que todos se presentarán delante del Señor, porque unos serán arrebatados y lo verán o lo veremos, pero otros tendrán que verlo ya cuando Él se levante. Y yo siempre me imagino la escena, millones de millones de millones de millones de millones, y aquí un lugar espectacular, mejor que cualquier espectáculo que usted haya visto, presentándoles a ustedes, con ustedes en este día. Suenan trompetas, redoble de tambores, querubines, serafines, ángeles. El que venció, el que triunfó, el que murió, el que resucitó, ante el cual se dobla toda rodilla. Y usted voltea a mirar, está Obama, está Donald Trump, está Michael Jackson, está Cristiano Ronaldo, está todo el mundo como usted y como yo, esperando lo que salga, papito. Ahí sí no hay grandes, ni pequeños, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, dice la palabra de Dios. Ni rico, ni pobre, ni blanco, ni negro, ni chino, ni amarillo, ni mulato, ni lo que sea. Todos delante del Señor, y con ustedes yo creo que el corazón va a llorar. Pero ya rápido, el presentador allá, no sé quién sea, el apóstol Pablo, Pedro, que es el que tiene la llave de ese. Alguien allá, y ay Dios mío, ay Jesús, ya va a salir, ya va a salir. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que triunfó, el que tiene la mirada de fuego, su rostro resplandece como el sol, el que tiene un cinto que dice Rey de Reyes. Y sale el Señor. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen esos millares de millones? ¿Saben qué hacen? Rostro en tierra, papá, yo creo. Tanta grandeza y tanto poder, tanta gloria. Y ese Jesucristo que vive y reina por los siglos, ese Cristo glorioso del cual predicamos, es en el cual debemos poner la mirada siempre arriba, como líderes espirituales, como mentores y pastores, porque el día que tú bajes la mirada, empiezas a escuchar las voces que te dicen: no sigas más, no vale la pena, ¿qué haces allá? ¿Por qué sigues hablándole a tu Dios? ¿Qué pasó con este hombre? Job, cuando lo perdió todo, quedó calvo, quedó pelón, quedó rascándose con un tiesto en medio de cenizas, perdió hijos, perdió siervos, perdió empleados, perdió esclavos, perdió todo lo que tenía en cuanto a animales se refiere. Y usted sabe que en ese tiempo la riqueza no se medía en dinero, en billetes o en monedas, se medía sobre todo en las tierras que tenía y en los animales que tenía, camellos, caballos, gallinas y todo lo demás. Él perdió absolutamente todo y se acercó a su esposa porque para completar el enemigo le tocó para que tuviera sarna, una sarna que la única forma que podía tener alivio era en medio de ceniza rascándose con un tiesto. Haga usted el favor. Y le dice la esposa: ¿todavía sigues honrando a Dios? ¿Todavía sigues alabando a Dios? Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Palabras de aliento, ¿no? Palabras de fortaleza que tanto necesitaba en ese instante. Iglesia preciosa de Dios, pero Job, ¿qué dijo? No hallo despropósito alguno en lo que me pasó. Algo Dios hará. Desnudo salí del vientre de mi madre, mujer, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Eso es lo que debe hacer un líder. Eso es lo que debemos hacer tú y yo, iglesia preciosa de Dios. Estar al frente, liderando en medio de la oposición, en medio de la tribulación, en medio de lo que se levante. Olvídense y olvídense que a nosotros como cristianos nos van a aplaudir, nos van a ovacionar, y menos en estos tiempos cuando la palabra de Dios está siendo tirada por el suelo. La palabra de Dios está mandada a recoger para muchos. La palabra de Dios es locura para otros. La palabra de Dios es ofensiva y escandalosa. Ofensiva y escandalosa. Es que es una alabanza, es una canción así. Cuando la palabra de Dios es así, menos a ti te van a llegó el evangélico, llegó el cristiano, aleluya, venga, nos comparte. No, le digo ¿por qué? Porque hoy la sociedad ofende a Dios sin reparo, sin ningún cargo de conciencia, sin esto de dolor, sin esto de dolor. Hace poco ustedes supieron que mataron a un muchacho llamado Jonathan Beltrán, que algún día lo tuvimos aquí, y ustedes saben que a la mamita también la mataron, ¿cierto? Primero entraron a la habitación y a ella la degollaron y la dejaron allá tirada en la cama. Hasta el perro lo mataron, me enteré en estos días porque hablé por ahí con alguien que ha llegado, y al muchacho lo acabaron y lo mataron. Y ellos van y se acuestan a dormir como si nada, ¿saben? Es como usted salir y echarle pegante a los zapatos, hizo su trabajo y cumplió. Desafortunadamente es una cruel, ¿cierto? Horrible, pero esa es la sociedad en la que hoy vivimos. Esa es la sociedad en la que hoy vivimos. Los chicos que están en internet, youtuber que no sea homosexual ya no está de moda.
El youtuber de hoy en día tiene que salir del closet rapidito o inventarse que es gay o hacer algo gay. Y las chicas tienen que hacer desafíos desnudas y qué sé yo. Y sin reparo alguno. Y Dios, ¿dónde está? Ni lo nombre porque usted es que es bobo. ¿Qué le pasa? Los políticos que dicen, Dios no cabe. Dios no tiene espacio en nuestra nación. Iglesia preciosa de Dios. Por eso le digo, hoy en día, aunque mucha gente escucha y aunque el internet y las redes sociales nos sirven para evangelizar, aunque hay programas de televisión cristianos, de radio cristianos, prensa cristiana, internet, donde se montan programas cristianos, sin embargo, hoy en día tú debes predicar y compartir el evangelio en medio de la oposición. Nomás mira tu casa. ¿Cómo es en tu casa? Allá están en, oye, traicionera, ¿qué tal? Está, venga, se toma esta especie bien aburrida. ¿Desde cuándo me metió boba? ¿Qué le pasa? ¿Usted cuándo me metió boba? Nomás empecemos en la casa. ¿Usted qué está haciendo? Y la típica, Dios mío, la típica, que pues el enemigo cuando se queda sin argumentos cae lo más bajo que puede. La típica, usted vaya a hacer los ricos. Dios mío, ojalá. Ojalá, Dios mío, Señor. No de cuarto. Estuviera acá nosotros compartiendo y departiendo, iglesia preciosa de Dios. En medio de la oposición tú debes liderar. ¿Cuántos pueden liderar así? Dicen amén. Él lo hacía en medio de la oposición. Lo segundo que vamos a leer ahí rápidamente, versículos 3 y 4, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo segundo, dice que no fue por error, no, entonces debes colocar ahí, liderar por llamado y convicción. Liderar por llamado y convicción. ¿La primera cuál era? En medio de la oposición. La segunda, liderar por llamado y convicción. El apóstol Pablo lo que le está diciendo es: ustedes deben darse cuenta y han notado que nosotros no vinimos a enseñarles algo por error o porque sí, y vinimos a agradar al hombre, sino a Dios primeramente. Es decir, nuestro servicio a Dios y nuestro llamado es legítimo. Nosotros estamos sirviendo es porque Dios nos llamó por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú lideras, lo haces ¿por qué? Por convicción. Algún día, y eso creo que ya se lo he contado varias veces, pero permítame porque cabe dentro del contexto de esta palabra y para los nuevos, pero algún día se me acerqué a alguien que hace rato no veía. Recuerdo que él era de la iglesia cuadrangular también, pero hace rato no lo veía y él era muy estudioso de la palabra y eso, y que lo encontré y estaba con mi primo. Recuerdo y le preguntan, bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo va? ¿Qué va a hacer este año? Y dice, no, me uní con un amigo, vamos a montar una iglesia. Y Padre de la gloria, por eso el nombre del Señor es blasfemado allá afuera entre los gentiles por causa de algunos de los que saben de la palabra, porque habla así, o sea, por ejemplo, hermanita Fernanda, ¿qué va a hacer este año? No, pastor, ya voy a montar mi propio negocio yo, y usted no voy a montar una iglesia. Así me dijo, necesitamos tanta plata, vasillas, tal cosa y tal cosa. Y yo decía, Dios mío, santo Jehová, hay que servirle a Dios por convicción y porque hay un llamado que Dios dio. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es así como así. A ver, debe haber un llamado previo de Dios a tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta ahí, llamo, y todo aquel que oye mi voz, entonces si me deja entrar, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces este llamado que Dios ha hecho a ustedes este año, sobre todo de despertarnos, es un llamado que Él dio y que tú debes tener la convicción y responder a ese llamado diciendo amén, yo iré, yo lo haré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú eres un líder, lo haces porque Dios te llamó y porque tienes la convicción de hacerlo. Por ejemplo, la hermanita Olga, que no está acá, ella es profesora de colegio. Ella da clases en, hermanita Olga, ¿dónde se llama allá? En el Playón. ¿Y cuántos días a la semana va al Playón? Todos los días. ¿Y a qué horas empieza ya a dar clase allá? A las 6. O sea, ¿de qué hora sale de acá? A las 4:30. A las 4:30 de la mañana sale de acá todos los días hasta el Playón. ¿Usted sabe a cuánto queda el Playón? Un poquito más, yo creo, ¿sí? Hora y media, bueno, digamos que hora y media, un poquito más. Pero saben que eso ya es fuera del casco urbano, apartadito, retiradito, cuando usted se va de paseo. Ella no se va de paseo, ella va todos los días. Y usted sabe que eso es todos los días a darle la clase a sus niños. Y ella, usted la ve que muestra sus fotos, monta sus fotos, y a mí me gusta mirarlas, porque ella es feliz, enamorada y encantada de lo que hace, porque ella tiene un llamado y una
convicción, aparte de una vocación. Estamos, por ejemplo, la hermanita Tatiana y Lenny. Lenny no está. Manita Bisnelda está. Bisnelda está. Bisnelda yo la vi por ahí. Ah, bueno. No está Lenny. Lenny y la manita Tatiana tienen un llamado también y una convicción. Ellas son enfermeras de esas, perdón de pronto el ejemplo, pero son de esas enfermeras que cuidan personas en la casa. Y generalmente son personas que están muy enfermitas o muy adultos. Tienen que alimentarles, muchas veces bañarles, ¿cierto que sí? Estar ahí, alzarle de todo. Es más, hace poco le falleció el paciente de la hermana Tatiana y fue como si hubiera fallecido una persona de su propia casa. Mi esposa ha estado ahí para apoyarle en ese sentido, pero eso no lo hace todo el mundo. Yo, por ejemplo, siempre se lo he dicho, las admiro, porque yo ahí por ahí con mis bebés, con mi hijo Joelito más bien, que uno ahí está ahí, lo limpia y la cosa, pero hay que tener un llamado y una convicción para hacer las cosas. Tú y yo debemos tener ese llamado y esa convicción con las almas. No escatimar esfuerzo con la gente, no escatimar cansancio, no escatimar fatiga, no escatimar nuestras propias necesidades, sino estar ahí para ellos. ¿Cuántos reciben la palabra y dicen amén? Estar ahí para ellos. ¿Cómo lo veo? Lo veo cabizbajo, no importa. No, ¿cómo lo veo? Lo veo cabizbajo. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿En qué le puedo apoyar? ¿En algo le puedo servir? ¿Quiere que oremos? Venga, denme las manos y oramos aquí un momentico. Venga y clamamos al Dios Todopoderoso. Y luego usted, ¿qué pasa? Se ocupó, tuvo sus cosas que hacer, pero luego usted al día siguiente por lo menos, ¿qué hizo? Oiga, ¿cómo va? ¿Cómo si yo quería llamar para ver cómo seguía? Eso es ser una persona que tiene un llamado por convicción. No solamente porque se le mandó a hacer una tarea. Oiga, hija mía, haga esto. Pues lo hizo. ¿Recuerda que dice la Biblia acerca de eso? El que hace lo que se le manda a hacer, ¿cómo se le llama? Al que hace lo que se le manda a hacer. Un ejemplo. A ver, bueno, hermana Sonia. Entonces yo mando a la hermana Sonia, le pido el favor a la hermana Sonia, hágame el aseo. Un ejemplo, ella viene a hacer el aseo. Entonces, bíblicamente, ¿qué es esa persona? casi que no. Ojalá. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de esa gente? Que somos nosotros, me incluyo a ellos también. Yo también soy ese, Señor, tranquilos. ¿Cómo? Es una persona inútil, porque se hizo lo que se le mandó a hacer. Pero pastor, barájeme más despacio. Barájeme más despacio. Pero me habla acerca del contexto. Me habla acerca del contexto. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros, en ese contexto, ¿no? Tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer y seremos entonces llamados obedientes. Tranquilos, si estamos haciendo bien las cosas. Pero el Señor nos da una enseñanza en ese contexto, en esa partecita, en lo que está sucediendo ahí, que debemos hacer un poquitico más de lo que se nos manda a hacer. Y yo creo que ese poquitico más yo lo interpreto con amor, convicción. Es decir, por ejemplo, una cosa es cuando usted le dice a su esposo, lave la loza. Pasó otra hora, lave la loza, por favor. Pasó otra hora, vamos, lave la loza. El que está comiendo chistris con la panza bien grande en el mueble mirando un partido. Y le dice, espere que pase, si acaba ese, comienza una película. Y ella le dice, mi amor, lave la loza. Y ella ya, la vida, esta casa, es siempre me toca a mí. Y en el momento que él se levantó a hacerlo fue porque tuvieron éxito. Lava la loza, no, señor, usted como siempre no me deja ver nada. Pues entonces, ¿qué va a hacer para mí? Pues entonces, ganado, córrase. Y va a ir al lado, ¿y ya qué le va a decir? Se para al lado suyo, de pronto con una lágrima aquí ya no la lavé. No, ya no la. ¿En serio? Y uno por dentro dice, pero ¿en serio? Y termina la discusión con lo siguiente, y dígame si no, señoras y señores, termina la discusión con lo siguiente, diciéndole la señora al señor, dice, es que usted lava la loza es porque yo le digo, no porque usted le nace. Señoras que se identifiquen, digan amén. Amén. O mamás que se identifiquen, digan amén. Amén. Una cosa es hacer las cosas porque se nos dijo que se nos hiciera. Y otra cosa cuando usted la va a hacer por convicción, por amor propio, y usted se levanta y dice, de verdad quiero, y de verdad sucede, quiero que ella descanse un poquito, que ella tenga sus 5 minutos de descanso. Hay libertad en la casa de Dios. Y lava usted y arregla, y más, termina de lavar la loza, no se le mandó que limpiara la estufa usted la vio con tantico aceite, de lo que fritó el día anterior, un poquitico ahí de arepa que ya está quemado, vaya mierda. Y usted dice, no se le mandó, pero dice, puedo lanzar en la casa de Dios y disfrutar. Y volteó a mirar y empezó, porque somos libres, somos libres. Mira la basura, por su sangre, y echa y todo. Eso es diferente. Si se dan cuenta, el Señor dice, el que le pida que lleve la carga una milla,
lleve la otra milla. El que le pida prestada la capa, dele también las botas. Es más, si le dan por una mejilla, ponga también la otra. Aleluya, vea. Hay un mal le puso freno de mano y de todo, ¿no? Como ahorita iglesia, la palabra de Dios es la palabra primero más sabia que puede existir. Recuerde, nunca encontrará usted en la vida, nunca encontrará algo más honesto y que diga la verdad en la cara que la palabra de Dios. Si usted quiere que le diga lo que le quieran decir, hable con su amigo, hable con su amigo, hable con su padre, su comadre, con su jefe, vaya, con sus amigos, sus compinches, hable, coménteles. Yo les digo, uy, sí, figúrese, divórciese, uy, sí, figúrese, vámonos para allí, uy, sí, vamos de la niña, vamos, eso le va a hacer lo que usted quiere. Uy, sí, usted ha sufrido la relación, eso es lo que le van a decir. Uy, sí, cuádrelo, cuádrelo. Pero si usted quiere escuchar un consejo honesto, venga la palabra de Dios. Y como líderes hemos sido llamados a estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, eso es un líder por convicción y por llamado. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo le predicaba a los tesalonicenses y a toda la gente, no porque tuvieron jefe ahí. Bueno, Pablo, ¿quién lideraba a Pablo? Díganme ustedes honestamente. ¿Quién estaba al frente de Pablo? ¿Quién lo mandaba? ¿Quién podía decirle si oró o no oró? ¿Sí oró Pablo antes de predicar o no oró Pablo antes de predicar? ¿Sí se preparó o no se preparó Pablo? ¿Sí está guardando testimonio o no Pablo? ¿Sí está caminando yendo a los lugares? Pablo lo hacía sin que nadie lo mandara. Qué lindo, ¿no? Él era su propio jefe, comillas, humanamente, pero él tenía uno encima de él. Él tenía un rey que lo miraba y él tenía un rey al cual él le debía todo. Él decía, por amor a ti me levanto temprano, madrugo, oro, me preparo mis alpargatas y a caminar. Ay, pero es que vengo dolorido porque allí acabo de salir y me dieron vara por predicar, no importa. Mi convicción y mi amor es ir llevarle el mensaje a muchos para que conozcan de Jesús. Y usted y yo hemos sido llamados a eso. ¿Pueden decir amén, por favor? Iglesia preciosa de Dios. Lo siguiente, dice acá versículos 5 y 6 conmigo: porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos sernos carga como apóstoles de Cristo. Esto yo lo llamo liderar con humildad. Escríbalo ahí. ¿Liderar con qué? Con humildad. Pablo decía algo, mire, cuando yo vengo a ustedes a liderarlos, a predicarles, no los hago con palabras lisonjeras para que ustedes les caiga bien yo, para que ustedes me quieran a mí, para buscar el favor de ustedes y la gracia de ustedes. Y tampoco vengo buscando de ustedes algo de ayuda. No soy un avaro. Dios es testigo, lo dice. Dios sabe muy bien cómo está mi corazón. Dice él, ni tampoco estoy buscando la gloria de ustedes ni la de otros, aunque podía hacerlo por ser apóstol. ¿Era qué? Como lo veíamos en la prédica pasada, ¿qué era? Venga por acá un Pablo, siéntese por acá Pablito, a lo mejor se llama Pablo, ¿qué quiere comer? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué necesita Pablo? Venga, le beso la mano, Pablo. ¿Tiene un anillo? Venga, le beso el anillo también. El que lo entendió, lo entendió. Sacrosanto, vicario, el que lo entendió, lo entendió. No. Pablo lideraba ¿con qué? Con humildad. Usted no es líder de los demás por agrandarse, por agrandar. Eso lo hacen en la televisión y a veces a nosotros nos pega, porque nos gusta ser admirados como admiran a otros, porque nos gustaría ser aplaudidos como aplauden a otros, porque nos gustaría que nos invitaran a cenar a todo momento como invitan a otros. Pero el líder cristiano, evangélico, es diferente. Y Pablo, aunque era el gran Pablo de la época, lo hacía no buscando la gloria del hombre, ni mucho menos. Lo hacía con humildad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con humildad debe ser tu servicio, dándote a los otros. Dice la palabra de Dios, y el mismo Pablo lo escribió. Cada uno cuando tenga un concepto de sí mismo, algo así, dice, no tenga el mayor concepto que debe tener. Antes mire a los demás como superiores a sí mismo. Pablo miraba a los que él le servía como superiores a él, y por eso Pablo le servía. Cuando Pablo era digno de algún homenaje, comillas. Cuando Pablo era digno, comillas, no comillas, humanamente no está en la Biblia y no se debe hacer, era digno por lo menos de una estatua. ¿Y un busto es que se llama? ¿Un busto es que se llama? Cuando hacen la cara de alguien y le colocan ahí. Pablo, fundador de tales iglesias, él era digno, comillas, humanamente no debe ser así, y no está en la Biblia para que usted pronto diga, pastor, y que quede claro ahí en la grabación. Pero Pablo, aunque era digno de eso, Pablo no necesitaba un busto, una estatua, ni mucho menos. Pablo decía, mi Señor, mi Salvador, mi Rey es Jesucristo. Y si en algo me glorío yo, digo, me voy a gloriar es en mis debilidades,
y porque cuando me glorío en mis debilidades, se gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no son mis fuerzas, entiendo que no son mis capacidades, que soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quería decir él con eso? Cuando reconozco que soy débil, entonces ya soy fuerte, porque estoy reconociendo que no es de mis fuerzas, mi liderazgo, ni mis capacidades, que mi fuerza viene de lo alto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es lo que Pablo nos enseña en cuanto a la humildad. Eso es lo que Dios busca en nosotros, no una apariencia de servicio, un servicio real, un servicio que se dé por los demás. Usted puede decir amén a eso. Iglesia preciosa de Dios. Siguiente dice, el versículo ¿cuál? 7 y 8 dice: antes fuimos tiernos. Uy, qué belleza, mire usted, ayúdeme leyéndolo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy queridos. Iglesia preciosa de Dios, a esto yo le llamo liderar con amor. Liderar con amor. Hay un pasaje bíblico que dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese hasta la potestad de entregar mi vida, dice, como un mártir por el Señor, pero no tengo amor, de nada me valdría. Si yo echo fuera demonios, si yo levanto y resucito muertos, pero no tengo amor, nada soy. El amor de Dios es perfecto en nosotros. Y nosotros, cuando hagamos algo, hagámoslo ¿por qué? Por amor. Los hermanos que hacen el aseo y el orden aquí en el templo, otra vez en el estado. Cuentan otros sin mami. Fulano y Sutano, Perencejo, no volvieron a hacer aseo, y a mí sí. No vinieron a hacer aseo, me llaman a mí, yo voy a ser el ocupado o la ocupada. Iglesia, cuando tú le sirves a Dios, cuando yo le sirvo a Dios, lo hago con amor. Cuando no hubo listado, y a mí a veces ni me incomoda que no haya listado. Mis padres lo saben porque ellos me dicen: venga, que coloca yo le digo, no, nosotros lo hacemos. Y ustedes no lo saben, pero aquí se llega temprano, se ha llegado temprano, y se hace el aseo. Y se hace con amor. Eso en ese contexto. Solamente quería hacerlo. Porque generalmente el trabajo del aseo en cualquier contexto, aquí en una empresa, en tu casa, el lavar el baño, eso es lo último de lo último, ¿cierto? Eso para nosotros no es. Pero cuando hacemos algo, dice el Señor en su palabra, debemos hacerlo por amor y con amor para Él y no para los hombres, no como el que quiere agradar al ojo, no como el que quiere ser visto. Entonces yo me porto con amor y hago las cosas con amor porque me están mirando. No, yo le sirvo a Dios y le sirvo a la gente con amor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú trates a tus discípulos, mira, trátalos con amor. Y si tienes que exhortarles o regañarles o llamarles la atención, hazlo con amor. No que apenas está empezando y justo se nos envió ese sábado por la noche a los amigos y venía así, aleluya, aleluya. Y está arrancando apenas y se nos quedó dos amigos. Y arrancó con una bonimal. Terminó con media canasta de res. ¡Pecador, hijo del diablo, te vas a quemar y vas a arder del fuego eterno del infierno! Mira al diablo como te ve con el trincha allá en la olla, haciendo así. De pronto que te voy a echar acá. ¡Pecador! ¿Debemos hacerlo con qué? Con amor. Ahora, si el hermano ya lleva 38 años en el Evangelio y todos los sábados están dos amigos, ahí se allá. Dijo Pablo, se lo entregué a Satanás, dice Pablo en una de las escrituras. Ya se lo entregué a Satanás, o sea, ya lo siento, pero ya no pude más. Eso ya es otra cosa. Pero dice que sirvamos con qué? Con amor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien venga aquí, qué lindo que no solamente el pastor que a veces se ocupa o lo ocupan, sino que usted también esté pendiente. Ay, bien, qué chévere, llegó una persona nueva, voy a saludarla aunque sea. Voy a bendecirlo, voy a decirle que me alegra que verlo acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Iglesia preciosa de Dios, Pablo servía con qué? Con amor. Es que lo más lindo es que dice que con ternura, que como una nodriza, cuidado, como una nana,
Nanita Ea. Como una nana, como una noticia, dice que con ternura. Además, no solamente pudimos haber entregado el Evangelio, sino nuestras propias vidas a ustedes. Es decir, ponemos las prioridades de ustedes por encima de las de nosotros. Qué lindo que tú empieces a mirar a la gente así. Ah, pastor, pero qué duros de corazón. Míralos con los ojos de Dios. Y empieza a mirar las prioridades. Ese está marihuaneando allá porque necesita de Dios. Ella está chismeando y habla mal de mí porque necesita de Dios. Esa me echó la basura y me quiere matar, pero porque necesita de Dios. Necesitan de Dios. Empieza a mirar qué necesita, qué prioridades tienes tú para dejarlas a un lado y mirarlas de ellos y predicarles un evangelio puro, santo y agradable a Dios. Amén. Eso lo decía Pablo. Vamos rápidamente. ¿Cuántas claves les dije que iban a hacer? 17. Uy, les iba a tomar, les dije que eran 20 claves. Tenemos en la cuarta. Eso va a ir así. 5. Vamos a mirar la quinta, versículos 9 y 10, ¿cierto? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. A esto yo le llamo liderar con ejemplo. Escríbalo ahí. Liderar con ejemplo. Usted como líder debe ser el primero que dé el ejemplo. ¿Qué es un líder en la vida humana? El que se sienta en el carruaje, agarra aquí un látigo, los tiene ya tirando todo y así. Diciéndoles, sigan, háganlo, trabajen ustedes, cumplan con la tarea. Vamos, ustedes pueden. Pare derecho, no se tenga fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Pablo decía que nosotros trabajamos. No queremos ser gravosos para ustedes, es decir, no queremos ser carga para nadie. Si necesitamos algo, lo trabajamos. Estamos ahí. Si decimos que hay que hacer algo, somos los primeros que estamos ahí para hacerlo. Usted y yo debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo de. Si tú enseñas a tus discípulos, a la gente que te rodea, a ser honesto, ¿qué debes ser tú por lo menos? Si tú enseñas y hablas de que no debes decir mentiras, ¿tú qué debes hacer por lo menos? Decir la verdad. Usted no debe decir mentiras, porque no espere que me salga una llamada. Aló, ay, no, es que estoy aquí en el trabajo. Listo, en estos días le llevo la platica. Y está en la casa, ¿no? Sí. No, yo ahorita tengo que irme para la alegría. Y el discípulo ahí no. Sí, le llevo el lunes. Chao. Bueno, que viene diciendo, Señor, hay que ser honesto, tiene que hablar con la verdad. ¿Qué coherencia tiene eso? Como algún día en el barrio un señor arreglando ya la luz de la casa sin querer queriendo, lo posconiano, como buen santandereano posconiano, que estaba el señor, pero es que hay gente que agarra el celular y hablan así. Sí, pero yo le dije que por aquí se bajando, ¿cómo le ocurre a usted? No, que no baja carro, que se vaya en una moto para que llegue rápido. Todo Colombia escucha. No sé si usted sea de esos. Señora y señor, para eso usted se lo coloca acá. Y dijo, y decía ahí en el teléfono, decía, es que estoy aquí haciendo un trabajo en Lebrija. Y yo dije así, Dios mío, ¿a qué hora llegué a Lebrija? Decía el señor allá, apenas me desocupe de Lebrija, no, yo creo que ya tocó el lunes. Yo hoy le hago el trabajo, era como un sábado, ¿sí? Yo le hago el trabajo el lunes porque no, de aquí yo de Lebrija me vengo. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora llegué a Lebrija? No me di cuenta. Estando en Lebrija. Iglesia, si vamos a hacer nosotros a nuestros discípulos, debemos hacerlos con ejemplo de amor, de bondad. Si tú eres casada o casado, o eres papá y enseñas a los demás el amor, demuéstrales el amor a los seres que tú tienes a tu alrededor, a tu casa, a tu familia. ¿Qué más dice? 6. Dice el 11 y el 12, ¿cierto? Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mire, el liderar con amor también conlleva esto, liderar como padres. Pero escuchen muy bien eso, escriba ahí, liderar como padres.
Porque dice que como padre, ¿no? Lideraba. Escucha muy bien esto. Hay algo que nosotros debemos entender los que somos papás. Y nosotros somos los papás de nuestros hijos, no somos los amigos de nuestros hijos. Pastor, ¿cómo así? El día que tú te conviertes en el amigo de tu hijo, pierdes la autoridad y tu hijo te va a coger de parche. Y te va a sacar permisos y te va a sacar la platica. Y tú no vas a tener la autoridad de exhortarle, de llamarle la atención y de darle principios y disciplina. Yo no estoy diciendo que dentro del rol de padre puedas ser amigable con tu hijo, eso es diferente. Pero el día que la mamá se convierte en la amiga de sus hijas por ser condescendiente, o el papá en el amigo de sus hijos, ese día perdiste. Es que somos amigos, terminan donde las chicas malas. Porque somos amigos, vamos, bueno. Y el día que tú vas a exhortar, a reprender, a ponerle parámetros a tu hijo, ¿qué? ¿Cómo puede haber? Bajo. ¿Qué pasa? Entonces somos papás por encima de amigos. Somos los papás de nuestros hijos, porque ¿quién le va a dar disciplina, educación, principios a los hijos? Por eso hay mucho pelado. Y no quiero decir que es que los papás son 100%, pero la gran porcentaje de responsabilidad de los que están fumando marihuana o están haciendo muchas cosas que no le agradan a Dios es porque en casa le faltaron parámetros de papá, de mamá. Entonces Pablo, aunque él lideraba con amor, dice que como papá decía, escucha muy bien eso porque eso es lindo, eso sí lo quiero leer otra vez, el versículo número 12. Y os encargábamos que anduvieses como qué, como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. No, y es más, anteriormente dice, y exhortábamos y consolábamos. Entonces miren, una cosa como papás es decirle a los hijos esto y esto y esto. Y ustedes como líderes van a estar al frente de sus discípulos también para decirles lo que está bien y lo que está mal. Yo he visto con tristeza, no tristeza, sino tristeza. He visto con tristeza y con dolor en mi corazón como hermanos en Cristo al compañero de trabajo, siendo hermanos en Cristo, se le ríen y se le burlan de las fechorías que está haciendo. Como al amigo del colegio no pasa nada y son compinches de lo que está haciendo. Como al vecino no pasa nada y siga usted y venga yo también me burlo y me río de lo que usted está haciendo. Si tú quieres ganarnos para Cristo, ese no es el camino. Esa no es la forma. La forma es decir un momentico, somos amigos, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, estamos ahorita de llaves, de panas y lo que sea, pero hasta allá no debemos llegar y usted tampoco debe llegar. Conmigo no cuente. Miren, lo digo por mi vida propia. Y se los digo, y se los conté hace poco. Cuando yo me gradué del colegio, obviamente yo no era la misma persona que soy hoy en día. Entonces hace poco un amigo me encontró por Facebook. No sé cómo extraña razón, pero hay gente como que la pasan esas. Yo creo que el pobre Huguito despachado, buscándonos en Facebook, me buscó a mí y no sé qué, lo llevaba buscando no sé cuánto tiempo. Uy, ¿usted qué se hizo? Que no hay qué más, que vamos a hacer algo, vamos a reunirnos, es alumnos. Cuando nos vemos, no sé qué. ¿Cuál fue mi posición de una? ¿Cuál fue mi posición? Espero que sea resumen. No, sí, esto, algún día esto, y ya no. ¿Y qué de una, papá? Que le da pena decir, no, yo de una le dije, listo. Si quieren, me invito a la iglesia y después del culto hablamos. Lo atiendo. Eso fue como hacer un. Huguito nunca más se supo mi Huguito. Quedó espantado el Huguito. Iglesia preciosa de Dios. Nosotros también hemos sido llamados a liderar, pero al liderar. Yo les dije cuál era esa. Como padres que exhortan y que llaman la atención. Con consolación, dice también. Con ánimo, pronto, hágale, tú puedes, dale, no pierdas el tiro. Con alegría, dale, con entusiasmo y todo eso. Hágale, se cayó, levántese, vamos, que usted puede. Pero en el momento en que ya hay que llamar la atención, se llama la atención, se le da ejemplo, como padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, y la última, la número 7, dice, versículo 13, vamos a leerlo hasta el 14, 13 y 14, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿La palabra de quién? De Dios, la cual actúa en vosotros los
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. A esto le llamo liderar con la palabra. Y con eso cerramos esta predicación. Liderar con la palabra. Y recuerden que la palabra de Dios es efectiva. Diga conmigo, la palabra de Dios. Nuevamente, por favor. La palabra de Dios es efectiva. ¿Usted quiere ver resultados en alguien? Lidérelo con la palabra de Dios, no con su salamería, con sus lisonjerías, ni con sus propios consejos. ¿Lidérelo con qué? Con la palabra de Dios. Hay un hermano muy querido, amigo de esta congregación mío, que dice: yo prefiero con un amigo, llorar con sus verdades que reír con sus mentiras que me digan. Iglesia, no hay nada más lindo que liderar con la palabra de Dios, y eso es efectivo. Usted, cuando vaya a liderar a alguien, váyase siempre con la palabra de Dios. A usted se le acerca a alguien y le dice: ay, que murió mi nono. Imagínese que fui a tal lado y que hablamos con él. ¿Cuándo se murió un nono? No, hace mucho tiempo atrás, pero yo hablo con mi nono. Y él se me presenta y nos vemos con mi nono y la pasamos bueno con mi nono. ¿Usted qué opina de eso? Yo opino que usted está comunicando con Satanás. Honestamente, yo opino que usted está hablando de estos demonios, porque la palabra la está liderando con la palabra, ¿no? Es su discípulo, tiene toda la libertad de hacerlo. Y la palabra de Dios me habla lo siguiente: ninguna relación hay de los que están muertos con los vivos. Lo dice la palabra en varios pasajes y hay ejemplos bíblicos. No lo voy a citar ahorita, pero hay ejemplos bíblicos como el del rico y Lázaro. Ok, ya, dejemos hasta ahí. ¿Listo? Su discípulo le va a decir un poquitico más allá, como Satanás hizo con Jesús cuando lo tentó la primera vez. A la segunda, como Jesús le contestó: la palabra dice esto. Él a la segunda le dijo: lánzate de acá, que la palabra dice que si tú te lanzas, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces tu discípulo te va a decir: y Jesús convirtió el agua en vino. ¿Usted qué dice eso? Podemos ir ahorita después del devocional, echamos una horadita y nos vamos allí. O yo tengo una aquí en la nevera, ¿qué hacemos? Celebramos un rato aquí. ¿Usted qué le va a decir a su discípulo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro juzgará Dios. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mi cuerpo y mi vida misma no es para que forniquemos, adulteremos, emborrachemos, embriaguemos. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados? Y usted y yo, como conocedores ya de la Biblia, sabemos el contexto en el que sucedió lo del vino. Por un lado, la mamá de Jesús: mi hijo, vaya que acabó, vaya que usted tiene poderes, aquí tengo mi hijo, tiene poderes, algo va a solucionar. Segundo, el vino en la celebración judía es como tomar nosotros gaseoso o alguna bebida, porque la cultura de ellos es esa. Acá es sin igual y siempre igual. ¿Y qué sale? Todas esas mujeres y parranda y desorden. Allá es eso. Y tercero, no es un vino fermentado el que Dios manda a tomar o el que tomaban ellos allá, porque la palabra misma dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes de llenos con el Espíritu Santo. Y aquí le voy a dejar esta pautica para sus discípulos. El vino, ¿qué sensación produce en el cuerpo humano? Alguien que lo probó algún día en su vida, porque ya no lo prueban y ya no lo toman porque ya no embriagan. Pero ¿qué sensación produce el trago? Licor, llámese el que se llame. ¿El trago qué sensación produce en el cuerpo? Ay, Dios mío, gracias porque todo el santo redimido, yo no sé dónde lo sacamos, porque trajiste esta gente linda. Mire, yo sé, mire, le voy a decir una sensación que produce el de relajación. ¿Listo? El trago te relaja internamente. El trago te relaja. ¿Qué más hace el trago? Te da una sensación de alegría. Venga. Y al bigote del otro.
felices, a mí como siempre. Pero ¿qué hay detrás del vino? Disolución. Acaba hogares, acaba relaciones, acaba la economía de una familia, acaba con las ilusiones de muchos hijos, acaba con la salud de la persona, acaba con las neuronas y se vuelven brutos. Esa es la disolución que dice el Señor. Pero sea lleno del Espíritu. Miren la comparación en el contexto en el que lo pone, porque parece grotesco y grosero. ¿Cómo así que el vino y el Espíritu Santo? Pero miren lo que produce el Espíritu Santo. Bueno, el vino, bueno, el trago. Si tú te emborrachas hoy, ya dejas de tomar, ¿qué sucede? Mañana o pasado, ¿qué sucede? Vuelve y se levanta, ya lo que necesita es vomitar un caldo de pollo y solucionar una cantidad de problemas que tiene encima. ¿Cierto que sí? Eso es. Pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo de Dios? Te llena, te hace sentir feliz, pero no una felicidad pasajera ni ¡aleluya! ¡Ay, el día, hermano! ¡Nombre! No es esa, es una felicidad real. ¿Qué más produce? Una sensación de tranquilidad extrema. Mi amor, nos pasó el arriendo. ¿Cuándo tocaba pagarlo? Hace un mes. O sea, lleva 2 meses. Digo, aleluya, Dios provee. Y Dios provee. Una sensación de alegría, de gozo, porque la Biblia dice que Dios nos da el gozo y la alegría que el mundo no nos da. Y hay una alabanza que dice: y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Y sigue usted con su platillo, sigue usted sobrio, sin problemas y sin besar a hombres. Todo hay que decirlo, a mí me disculpo, pero de aquí no todo hay que decirlo. ¿Seguro? Sin la cama mojada, dijo por ahí. Iglesia, precioso de Dios, cuando tú lideras con la palabra, ¿sí te das cuenta la diferencia? Iglesia, líderes y siervos de Dios, dejen al lado mucha novela, dejen al lado cosas que no lo llenan. Llénense de la palabra, y en el momento que ustedes van a parar a hablarle a alguien, van a tener tanto contenido espiritual dentro de ustedes que ustedes van a quedar sorprendidos de las maravillas que están ahí escritas. Y recuerde, la palabra de Dios es efectiva. Si no, mírese usted, y si no, míreme a mí. Mirémonos nosotros mismos. Si la palabra de Dios no fuera efectiva, tú y yo no estaríamos hoy acá. Tú no te hubieras levantado temprano a bañarte, porque espero que lo hayas hecho, pero no te hubieras levantado temprano a bañarte, a alistarte y a estar en una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Entonces sí es efectiva, ¿cierto? Porque ella misma te redarguyó, te persuadió, te convenció, te dio una convicción de que hoy debías estar delante del Señor tu Dios Todopoderoso. La palabra de Dios que se lanzó sobre ti, que se sembró sobre ti, hoy en día ha tenido un crecimiento y está dando frutos. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia preciosa de Dios, ¿qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Vamos a estar de pie en esta mañana preciosa y vamos a orar. Vamos a orar. Recuerden las 7 claves, vamos a hacer un pequeño recorderis. Dice la primera, liderar, miren ahí sus apuntes, en medio de la oposición. La segunda es liderar por llamado y convicción. La tercera es liderar con humildad. La cuarta, liderar con amor. La quinta, liderar con ejemplo. La sexta, liderar como padres. Y la séptima, liderar con la palabra de Dios. Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light.